Y este gobierno, como todos, como los del PRI, como los del PAN, que habían gobernado este país antes, criminalizaron la protesta. No solo no son iguales, son peores. Güey, ojalá utilizaran una 10ª parte de los recursos de la fuerza policíaca para combatir el crimen. No hay otra lectura de lo que el gobierno hizo y va a seguir haciendo, y es que la represión es la máscara del miedo. Buenos días y bienvenidos a su podcast favorito, El Atole. Antes de empezar este programa y hablar del tema de hoy, le quiero dar la bienvenida a mis dos grandes compañeros. Amparo Castañeda, ¿cómo estás? América López, muy buenos días. ¡Esa soy yo! Maravilla, muchas gracias. No, ustedes están muy contentas, ¿eh? Yo vengo acá como Licenciado. Indignado. en modo triste, estoy cansado y todo por una mendiga manifestación de la que me aventé un ratito el fin de semana. Está bueno, la verdad es que está bueno el tema. Hay mucho de qué hablar, entonces vamos a empezar. Y es que tenemos que hablar justamente de la marcha convocada por la Generación Z que ocurrió el pasado sábado 15 de noviembre con el motivo de demostrar este descontento de los ciudadanos ante tanta basura que estamos viviendo en el país. ¿Cómo no? Tanta inseguridad, violencia, corrupción, falta de oportunidades. No hay medicamentos, las calles, los baches, todo. La verdad es que la ciudadanía y todos ya estamos hartos. Y también de situaciones particulares como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el cual hablamos la semana pasada. Entonces, cabe destacar que no solamente los jóvenes de la Generación Z, que fueron los primeros que convocaron esta marcha, salieron a las calles, sino que también se vieron a niños, a adultos, a abuelitos, que llenaron el Zócalo capitalino, aunque el gobierno quiera decir que no, para exigir el México que merecemos, un México seguro y honesto. Entonces tenemos varias aristas de este tema. Entonces, Amparo, cuéntanos más. Bueno, pues efectivamente esto yo creo que fue el inicio de algo. Primero que nada es la evidencia de la desesperación de la población, tanto la gente que acudió como la gente que estaba apoyando y difundiendo y que estuvieron en diferentes estados de la República porque no todos pudieron desplazarse a Ciudad de México. Pero esto es una muestra de la desesperación de la gente ante la inseguridad, como tú ya lo dijiste, y por supuesto, la ineficacia del gobierno para garantizarnos seguridad a todos los mexicanos. La convocatoria la lanzó originalmente la Generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2012. Tu generación. Yo soy Generación Z. Tus contemporáneos. Y usaron algo muy interesante, fue que es completamente apartidista. Entonces utilizaron una bandera de un anime, que bueno, se origina en un manga que se llama One Piece, y esta bandera, que tiene una calavera caricaturesca con un sombrerito, representa la lucha contra los gobiernos corruptos y la liberación de los oprimidos. Esta bandera se ha utilizado en manifestaciones en todo el mundo, en Indonesia, en Nepal, en Madagascar. Entonces, esto es algo con lo que se puede identificar esta generación de chavos, ¿no? Y desde el viernes, presidencia, gobierno se dedicaron a desprestigiar este movimiento. Supuestamente porque venía del extranjero, después dijeron que en realidad la financiaba la oposición, que eran grupos ultraderechistas que le estaban metiendo el dinero, que estaban haciendo toda la convocatoria. El punto era desmotivar y hacer que la gente no quisiera. 20 minutos se echaron en la mañanera para explicar todo esto, ¿eh? Ojalá así le dedicaran a otros temas, pero bueno. Sí, a temas que de verdad no valen, donde de verdad debería estar el gobierno con el ojo bien puesto. Y después de eso dijeron que fue mucho menos aforo, supuestamente 17,000 personas, discúlpame, pero sí llegamos a más de 100,000 personas.
es evidente, tú veías la cantidad de gente que llegó de todas partes de la República. Y bueno, después se enfocaron a decir que no fue de jóvenes. Y unos voceros, uno en específico hizo hasta un meme de la abuelita de Carlos Manzo. Ella estaba en su silla de ruedas y dijeron que por no pertenecer al rango generacional de la generación Z, no tenía por qué estar ahí. Quiero que vean ustedes el valor de esta mujer, que su nieto acaba de ser asesinado y que sabe que su familia está en la mira y vino a la Ciudad de México a marchar en silla de ruedas. Vamos a verlo. ¡Esta es tu lucha! ¡Justicia! ¡Justicia! Para los que nos están viendo en vivo, es un video de la abuelita de Carlos Manzo, que en paz descanse, quien fue asesinado hace solamente 2 semanas, bueno, ya van a ser 3 semanas, y ella vino a manifestarse. Y este poco hombre, no voy a decir su nombre, porque no merece hacerle promoción, hizo un meme editando esa foto, burlándose de esta honorable mujer que junto con toda la familia de Carlos Manzo, si algo tienen, es agallas y pantalones, cosa que todos esos que defienden al régimen no las tienen. Pero bueno, regresando, lo más grave de todo esto fue la represión contra los ciudadanos que se estaban manifestando. Ciudadanos de todas las edades y de todas las clases sociales, a quienes golpearon, patearon, detuvieron, gasearon, cuando estos ciudadanos estaban desarmados, porque se llamó a la manifestación de forma pacífica. Agredieron a periodistas, fotógrafos, adolescentes, mujeres. Y un día antes de la marcha, Palacio Nacional, para variar, acordonó por completo, pusieron bardas metálicas y también pusieron bardas de concreto para proteger el Zócalo, para proteger Palacio Nacional. ¿Y qué creen? Amanecieron con la leyenda de narcoestado pintada. ¡Qué bueno! ¡Qué valor! Al día siguiente amaneció ya todo eso cubierto, obviamente, pusieron a los servidores de la nación, pusieron a personas de limpieza a quitarlo, pero volvieron a hacerlo. Y mira, lo que a mí más me enerva de todo esto es que al gobierno le interesa más detener y castigar a personas que están desarmadas y que están exigiendo que cumpla su trabajo, que es garantizar la seguridad. Esa gente que solo está harta de vivir con miedo, gente que no le dieron un frutzi, gente que no tuvieron que ir por ellas a cualquier parte de la República y que no llegaron los camiones y que le dieron ten tus 200 pesos, tu frutzi y tu torta. No. Gente que vino por convicción, gente que vino a manifestarse pacíficamente, a ella sí la detienen y la investigan. Pero a los extorsionadores que cobran derecho de piso, a los políticos corruptos que tienen lazos con grupos criminales y a toda la comitiva de bandidos y de rufianes que ocupan un cargo público y que de ahí aprovechan para hacer negocios con el crimen, a ellos ni siquiera los molestan. A ellos es que no hay pruebas. Pero esto no detiene al movimiento y van a convocar a otra marcha esta semana, el 20 de noviembre. Y quisiera yo iniciar mi intervención con lo siguiente. Como en toda marcha hubo detenidos, sí, pero como pocas veces visto en la historia, hubo detenidos que fueron denunciados por el delito de homicidio. Este es el reporte que Óscar Mendoza se aventó esta mañana. Siguiendo este caso de los jóvenes que fueron detenidos el pasado sábado 15 de noviembre durante esta manifestación, estamos precisamente en el Reclusorio Norte, en donde el día de ayer pues los trajeron paulatinamente a distintas horas del día. Ellos pues se encuentran detenidos. Los principales delitos por los que son acusados es resistencia de particulares, robo, tentativa de homicidio y lesiones. El día de hoy se llevará a cabo pues una audiencia en donde su defensa presentará las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. Eso fue lo que vio el señor Mendoza y les voy a decir, hay una cosa que se llama criterio o principio de proporcionalidad. ¿Y qué significa ese principio? Básicamente que te hagas acreedor a una sanción consistente al grado de tu delito o de tu pena o de lo que hiciste. Es decir, si te robas un dulce, te haces acreedor a una pena equiparable a robarte un dulce.
Si agarras a zapes a un policía, no te pueden denunciar por homicidio. Es una tontería y sin embargo lo estamos viendo en este preciso momento. En el transcurso de este día, más o menos por ahí de las 12, van a iniciar su proceso. Estos chamacos, estos morros, esta gente. Hay uno menor de edad, de hecho. Sí, y sacaron de la lista a ese chamaquito, justo como dijo Mendoza. Pero hágame favor, ¿cómo es posible que en este gobierno de las libertades, pues resulte que detengan a esta gente y las acusen de ese delito, que es el peor, ¿eh? Es el peor. Te va muy mal. Llegas tú al penal, como ahorita están en el reclusorio norte, ahí les va unos por homicidios. Quiero que me digan cómo les va a ir a esos cuates. Pero bueno, eso hizo este gobierno. Y como todos los gobiernos, como los gobiernos del pasado, criminalizaron una vez más una protesta. Ahora parece que de verdad que el cinismo en este país no tiene límites. Y para ilustrar esto que les estoy diciendo, quiero que escuchemos al secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez, que ayer salió a decir este informe de lo ocurrido, de lo que pasó y todo esto. Entonces, vámonos con el byte. Lo que nos reporta nuestro subdirector de atención médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas es que él lo vio caer, se acercó durante la movilización a esta persona. No sé si vieron el video, claro que lo vieron, todos lo vimos. De un señor o un chavo con una bandera parado en el Zócalo y de repente llegan, lo tiran y le empiezan a pegar. Con los escudos que traían, le empiezan a pegar así totalmente. Él no estaba haciendo nada, estaba parado solamente con la bandera. ¿Y saben qué dijo la autoridad capitalina? No, pues se resbaló, ¿no? ¿Qué Dijo que el señor se cayó. Bueno, Sheinbaum dijo que era inteligencia artificial. Que había mucha inteligencia artificial, ¿no? Últimamente, Hazme y el que favor. teníamos que ponerlo en duda casi. Pues no. Eso ocurrió y ahí están las pruebas. No pueden tapar el sol con un dedo. Porque ahí está, todos lo vimos. ¿Y cómo es posible que salga este señor a decir que se cayó? O sea, falta que diga que el asfalto se levantó y le pegó solito, ¿no? O sea, es insultante de verdad para la inteligencia de los ciudadanos que además de la represión que se vivió este día, se atrevan a decir que no ocurrió así y que además, como dijiste, Alex, haya detenidos por levantar la voz. O sea, ¿en qué momento? ¿Y por qué eso no hicieron, por ejemplo, el 2 de octubre, donde sí hubo destrozos, donde la gente de verdad sí estaba haciendo lo que quería? ¿Por qué no pasó lo mismo? Pues bien, efectivamente, América, como tú dices, hubo un uso excesivo y completamente desproporcionado de la fuerza de los policías contra los ciudadanos. Entre las instituciones que ya se ofrecieron apoyar a los detenidos injustamente, y escúchelo, por si usted tiene un conocido, un amigo, un primo que lo detuvieron, el Colegio de Abogados está ofreciendo asesoría jurídica sin costo a los detenidos y a los agredidos. Pero, como tú dices, a ellos sí los detuvieron. O sea, cuando son unos vándalos, no. O sea, güey, ojalá utilizaran una 10ª parte de los recursos de la fuerza policíaca para combatir el crimen. Así como gasearon y así como patearon a los manifestantes, lo usaran eso contra los criminales, contra los asaltantes, contra los asesinos, los extorsionadores, los secuestradores, que no salgan con que, oye, ¿sabes qué? Ya está libre porque no había suficientes pruebas. Ya está libre porque hubo un detallito mal puesto en el proceso y por eso ya salió. O sea, de verdad, no es tanto pedir, es simplemente garantizarnos a los mexicanos que pagamos impuestos, que no tenemos otra forma de defendernos, la seguridad. Mira, a un amigo mío hace un año le quemaron un negocio aquí en Ciudad de México. No voy a decir de qué índole porque no quiero que en cualquier momento vaya a haber represalias, pero le incendiaron su negocio. Y su departamento está arriba de ese negocio. ¿Por qué? Porque no se dio ante la extorsión, no se dio ante pagar un derecho de piso, porque ya vivía suficientes impuestos. Yo vivo con miedo, es más, con pavor de no llegar a mi casa, porque por el simple hecho de ser mujer, no sabes en qué momento te van a asaltar, a levantar, a secuestrar, a desaparecer. No hay consecuencias para los criminales. Vivimos este momento de inseguridad y de miedo toda la población porque no
hay ningún castigo para las personas, como ellos dicen, generadores de violencia. Son delincuentes, son criminales, llámenlos por su nombre, son parias, son lo peor que hay en esta sociedad y a ellos sí tiene que caerles todo el peso de la ley. Pero el gobierno los abraza, o sea, como si fuera una gracia lo que hacen, porque no les importa entonces la vida de ningún mexicano trabajador que sale a ganarse la vida y que si se defiende del crimen, porque el gobierno no lo hace, no lo defiende, no cumple con su trabajo, aparece asesinado como Bernardo Bravo. Yo estoy harta, de verdad. Ya hicieron enojar a Amparo, o sea, ya agarren la onda, chavos. En primer lugar. Y en segundo, estaba pensando un poco alrededor de lo que tienen que hacer los policías. Y déjeme le cuento, en la Ciudad de México hay un protocolo de actuación policial. Es uno muy grande, es un libro muy grande que te dice cómo reaccionar en estas cosas. Y todavía hay un segundo protocolo de actuación en contextos de marcha. Tienes dos grandes referentes de actuación policial. Y ves en los videos a los policías agarrándose a piedrazos con manifestantes, agarrándose a palazos, o como dijo América, pegándoles con tu escudo. Me queda claro una cosa. Tenemos a policías que tienen de todo menos capacidad. No están capacitados. Y le voy a leer lo que dice la primera parte del protocolo de actuación policial en contexto de manifestación. Dice, escuchen bien. Este acuerdo sirve y funciona para establecer las capacidades físicas, psicológicas, técnicas, tácticas reales y actuales que permitan a la policía un trabajo eficiente en el desarrollo y operación del libre derecho a la manifestación y protesta social. ¿Hubo eso? Claro que no. Claro que no. Y al contrario, estamos viendo a autoridades señalando a la gente. Sí que los detengan. Sí que hagan un montón de cosas. Quisiera cerrar con una cita de José Emilio Pacheco, pero eso va a ser para el cierre. Sí, bueno, pues justamente es lamentable porque también hubo niños y muchas personas criticaron que había niños en la marcha y es como no tiene absolutamente nada de malo salir a marchar pacíficamente para exigir un futuro mejor para ellos. ¿Y saben qué? Resultaron gaseados. Es que les indigna que haya niños en las manifestaciones, pero no les indigna que los haya con un cuerno de chivo en la mano. Ajá, exactamente. Eso sí, no los indigna. Pero bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Podríamos seguir platicando de esto muchísimo tiempo. Pero nos va a dar una úlcera. Exactamente, no, te estás enojando. A ver, tenemos que ir cerrando entonces. Amparo, danos tu sorbito de atole. Pues mira, yo creo que la mafia del poder, que es la que está ahorita, tiene exactamente las mismas prácticas represoras que se utilizaron en los años 60 y 70, esos que tanto criticaba, sobre todo la presidente, porque ella comenzó, y tenemos pruebas, en esas marchas, ella se manifestaba, bueno, no de esos años, pero más actuales. Y mira, aquí el problema es que el gobierno deslegitima toda expresión y no solamente una marcha, sino cualquier opinión, cualquier comentario de algún ciudadano que no respalde el discurso hegemónico del régimen. Si alguien no apoya al régimen, si no está de acuerdo en que ya bajó la inseguridad, en que estamos en la gloria, todo es más bonito, todo es más seguro, entonces eres un conservador, ultraderechista, retrógrada, fifí, clasista. Cuando este régimen comparte muchas más características con los gobiernos de derecha opresores que con la izquierda, entre paréntesis, que entre comillas, perdón, que utilizan ellos como etiqueta, como bandera de su movimiento, otra vez, entre comillas. Y si alguien no se calla, como la presidenta quiere, recordemos el shh, ahí ya es un radical. Los destrozos que hubo en el 2 de octubre por una horda que sí fue violenta, ahí no hay ningún problema porque esa marcha es algo que aprueba el gobierno. Pero si los manifestantes pacíficos ondean la bandera nacional y piden que el gobierno haga su trabajo, que nos garantice seguridad, ahí se utilizan toda la fuerza del Estado para callarlos y someterlos, a pesar de haber dicho que iban a desintegrar las fuerzas de todos los que utilizan en las marchas. Dijo Presidencia que ya no iban a utilizar ese tipo de represión, pero miren,
Granaderos. En menos de un año, los granaderos. En menos de un año, ahí están. José Emilio Pacheco, responsable de textos como el cuento El principio del placer, el libro Las batallas en el desierto, escribió un poema en 1976 que dice más o menos lo siguiente: mira, sus amigos, somos todo aquello por lo que luchamos a los 20 años. Esta movilización del fin de semana me permitió ver a gente, y nos permitió ver a gente que podíamos nosotros catalogar como tranquilas, ¿no? Los vecinos que conocemos de toda la vida, que se organizaron para venir a marchar, a protestar por las cosas que ha hecho mal este gobierno, porque como un gobierno ha hecho cosas buenas, entre ellas subir el salario mínimo, que tuvo un impacto directo en la reducción de la pobreza extrema. Buenísimo. Y otras muy malas, como la seguridad. No puede ser que estemos cantando a cada rato que bajaron los homicidios y tengamos cada vez más desaparecidos porque no están identificados. No es posible que haya un impuesto criminal en los estados del norte del país. No está bien. Y la gente salió a protestar por eso. Y se juntó mucha gente, además de los de la generación Z. Y este gobierno, como todos, como los del PRI, como los del PAN, que habían gobernado este país antes, criminalizaron la protesta. No solo no son iguales, son peores. Y eso es algo muy, muy grave que tenemos que nosotros señalar en todos los espacios que tengamos hasta que nos dé la vida. Suena horrible, terrible y muy, muy ominoso el futuro. Pero este gobierno que utilizó las calles como plataforma para llegar a ocupar los puestos de poder en los que ahora están, se olvidaron completamente de eso. O son celosos de su poder, o no sé qué está pasando. América López. A ver, a muchos les pareció sumamente grave que esto se comparara con lo que se vivió en Tlatelolco en el 68, y es obvio que los resultados no son lo mismo. Sin embargo, yo sí quiero recalcar que si nos ponemos a reflexionar, las acciones del gobierno son exactamente las mismas. Ahí les va los pasos que seguro sacaron de algún manual del PRI. Primero, el gobierno intentó desvirtuar la marcha dedicando tiempo en la mañanera para decir que eran bots, que eran de derecha, que no era legítima. ¿Por qué? Porque tienen pánico de aceptar que hay un hartazgo ciudadano legítimo y que se organizó para salir a las calles y se va a seguir organizando. 2. Cuando la represión fue inevitable y quedó grabada además en varios videos que ya les dijimos, el gobierno se dedicó a mentir, a intentar borrar la evidencia y proteger a sus agresores. Esto es el sello de la impunidad. Y como acto final, la cereza del pastel, la criminalización. No solo golpearon, sino que ahora 18 personas, la mayoría estudiantes, están enfrentando cargos ridículos y desproporcionados, como ya nos explicó Alex, porque solo buscan infundir el terror. ¿El terror de qué? Si levantas la voz, mira cómo te va a ir. Por eso no hay otra lectura de lo que el gobierno hizo y va a seguir haciendo, y es que la represión es la máscara del miedo. Con eso me gustaría que nos fuéramos. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos esta semana. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas de Fuerza Informativa Azteca y también escucharnos en su plataforma de streaming favorita. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan una maravillosa semana. Cortita para los que tuvieron puente. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Bye bye.